Bueno, listo. Entonces, esta guía no es COSMIN, ¿cierto? Porque el estudio de género, bueno, el estudio que está basado en violencia, basado en género, pues no es propiamente la validación de un instrumento, sino que es un estudio observacional, ¿cierto? Es identificar las características de un fenómeno sin intervenir. Entonces, para ellos es mejor la guía STROP, ¿cierto? En el tema del planteamiento del problema, pues puede llegar a tener una extensión de 5 o 7 párrafos. Un primer párrafo, bueno, uno o dos párrafos iniciales en donde esté el contexto del problema y su magnitud. Aquí necesitamos datos, ¿cierto? Es muy importante tener cifras. En este caso, pues de la violencia basada en género, ¿no? No sé si existe en el deporte universitario, pero tal vez en el panorama nacional e internacional sí se pueda conseguir un poquito más de información, ¿cierto? Y ahí que quede claro ese, ese problema a nivel psicológico, físico, eh, y los factores asociados, ¿cierto? Negligencias y demás. Luego de eso, un parrafito estaría bien en donde se presente el vacío en la medición, ¿cierto? O en el conocimiento actualmente, que no se sabe qué pasa en los campus universitarios, y ahí esa caracterización es más que necesaria, para luego hacer un pequeño marco conceptual, ¿cierto? Y aquí definir de fondo qué es la violencia basada en género, ¿cierto? ¿Cuáles son las dimensiones en las cuales se desarrolla o los dominios, dependiendo del referente teórico? ¿Sí? Y algo que haya ahí de, bueno, de la poquita evidencia que hay, quiénes son las que podrían ser los perpetradores de esta violencia. Luego un párrafo adicional en donde se desarrollan las consecuencias y la pertinencia del abordaje temprano para ir acotando todo con la pregunta de investigación, ¿cierto? Y ahí sí dar paso, o sea, cerraríamos el planteamiento del problema con la pregunta de investigación y se daría paso a la justificación. Entonces, aquí hay que tomar información desde lo social, desde lo importante que es en la actualidad, afortunadamente, abordar este tipo de problemáticas. Luego desde lo institucional, y ahí hay que ir a documentos oficiales de la UTP y citar pues lo que hay en los desarrollos de la prevención de la violencia basada en género, o bueno, todos los tipos de violencia pues. Luego sería desde la relevancia científica, ¿sí? Que sería ese aporte a la evidencia local e inclusive regional, pensando en la América Latina. Relevancia metodológica desde la perspectiva que se va a utilizar la guía STROP, ¿cierto? Para hacer ese reporte con calidad y por ende va a ser un reporte con mayores niveles de transparencia o un nivel de transparencia tan altos como sea posible. Luego, pues bueno, esa información para qué va a servir, ¿cierto? Que es la utilidad práctica. Pues para qué va a servir para la toma de decisiones a nivel intrainstitucional o inclusive municipal. Y el último aporte es, pues esto es un tema que toca sensibilidades, cómo se va a garantizar la ética y la seguridad de las personas que participen del estudio, facilitando no la información, ¿cierto? Porque tampoco se puede recriminar a alguien porque no quiera participar en la investigación. Para de ahí sí dar paso al marco teórico. Unos 10 a 14 parrafitos estaría bien. Esta es la sección más extensa, ¿cierto? Y pues una estructura, un vertebrado o arquitectura sugeriría de mi parte es, pues de entrada, definiciones y marcos conceptuales fuertemente lo que es la violencia basada en género, que queden claro esos elementos constitutivos de lo que se va a evaluar a través del instrumento, qué es y qué elementos componen la violencia basada en género. Luego, pues, fuertemente desarrollar el componente, o sea, entendiendo la violencia basada en género como una característica de estudio. Entonces, a eso les hago referencia cuando digo la epidemiología, como entender
el comportamiento de ese factor de riesgo, particularmente en el deporte, ¿cierto? Luego hacer la profundización en los determinantes y los factores de riesgo y protección que se presentan para este fenómeno o que se han identificado a través de estudios previos. Luego las afectaciones en la salud y el rendimiento académico de los estudiantes. De ahí pasar al componente normativo. O sea, no hacer un marco normativo aparte, ¿cierto? Sino dentro del mismo planteamiento del problema en su desarrollo, pues hablar de las normas que rigen el deporte universitario y cómo se relacionan estas con la violencia basada en género. Para ir cerrando con, ¿cierto? Eh, ya desde lo metodológico. Ojo, no es desarrollar la metodología, ¿cierto? Sino bueno, qué elementos se van a garantizar, esto va pegado a la ética también, para que entendiendo el fenómeno y por ejemplo si se identifican casos de violencia basada en género, ¿qué se va a hacer con esa información, cierto? Simplemente se va a dejar consignada allí o qué manejo, qué trato se les va a dar, cierto. Y de ahí pasa ya la metodología pues basado en la guía Stroke, esa pues metodología ya se la facilitará el profe que dirige el macro para que ustedes hagan las adaptaciones, mejor dicho, el parafraseo pertinente.